en esta mañana nos corresponde hablar nuevamente sobre paternidad. Sabemos que este año es el año de la paternidad y muchas personas han venido a este lugar, ¿verdad?, a hablarnos de lo mismo. Pero resulta que este tema es tan denso, ¿verdad?, que cada vez que nosotros seguimos buscando acerca de la palabra, ¿qué es la paternidad de Dios? Siempre el Señor nos va a dar aún más cosas, ¿verdad? Y yo le doy la gloria al Señor porque realmente la bendición de traer a la pastora y salmista Kika Reyes el viernes de Mujeres Resplandecientes. ¿Quiénes estuvieron en ese viernes? Aleluya. Habló una palabra directa, ¿verdad?, de la que realmente yo también fui tocada y transformada, y de lo que el Señor me ha dado, yo hoy también les vengo a dar, ¿verdad? Así que yo quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmo 32. Porque el Señor en esta ocasión nos quiere hablar acerca del convencimiento, de ese arrepentimiento cuando nosotros tenemos un Padre, ¿verdad?, que cuando se acerca a nosotros no es para condenar ni señalar, sino que nos convence de que tenemos que arrepentirnos de nuestro error y levantarnos, ¿verdad? Entonces este salmo me agrada mucho y creo que no fue coincidencia que en esta semana el Señor me hablara acerca de este pasaje, Salmo 32. Y este salmo en mi Biblia dice la bendición del perdón. Y les voy a leer los primeros versículos. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y este es un salmo precioso porque aquí está David hablando de que en su corazón había algo que realmente lo alejaba de papá. No sé ustedes cuántas veces se sintieron un poco alejados de su padre terrenal cuando hacían alguna pilatuna desde pequeño. No sé si a alguno de ustedes le ocurrió eso, que hacían algo y cuando llegaba papá y mamá lo que hacíamos era ¿qué? Ocultarnos, ¿verdad? O meternos debajo de la cama, o bueno, no sé cuál era su actitud. Pero en realidad nuestra actitud era de temor, porque pensamos: Dios mío, hice algo malo y no sé cómo va a actuar mi papá para conmigo, ¿verdad?, si yo hice algo malo. Y realmente la experiencia tal vez para muchos frente a esta situación de hacer pilatunas y esas cosas era que nuestros padres nos castigaban, ¿verdad? O muchos nos pegaban, o bueno, no sé cuál era el caso, pero en realidad siempre en nosotros hay un temor. Y de hecho si nos remontamos a Génesis, cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que habían hecho lo malo delante de papá, ¿verdad? Entonces por esa razón nuestra naturaleza viene encubierta con este tipo de comportamientos, que cuando hacemos algo malo, ¿verdad?, tendemos a escondernos. O cuando de pronto nuestro jefe o inclusive nuestro pastor nos llama y nos dice: quiero hablar contigo, uno dice: Dios mío, ¿qué hice mal? ¿Verdad? Entonces tenemos como esa sensación de que todo el tiempo estamos haciendo algo malo y alguien nos está ¿qué? Incriminando o señalando. Y tal vez esa es la identidad que nosotros hemos tomado de nuestro Padre Celestial. Muchas personas hablando un poco a veces de estos temas me dicen: oye, pero es que en el Antiguo Testamento Dios fue duro. Dios es duro. Dios era una persona que, bueno, un Dios que realmente hacía matar a aquella persona que cometía pecado y era fuerte, ¿verdad? Pero en realidad Dios está actuando también como un Dios justo. Y que para la misericordia de Dios estamos en el tiempo de ¿qué? De la gracia. Por tanto, aunque nosotros pecamos, dice la palabra que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar si yo ¿qué? Si yo confieso mi pecado, ¿verdad? Entonces esta palabra
en el Salmo 32 empieza: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Dice bienaventurado, es decir, una persona privilegiada, una persona doblemente bendecida. ¿Por qué? Porque su transgresión, la afrenta o aquello que él tenía bajo su carga, lo estaba condenando, ¿verdad? Cuando realmente nosotros hacemos algo que le desagrada a papá, realmente sobre nosotros que viene condenación y maldición. Pero aquí la palabra me está diciendo: oye, qué privilegiado eres cuando has recibido perdón de parte de papá, ¿verdad? Y sigue diciendo: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Y sabe, a veces nosotros tenemos esa imagen o esa identidad de Dios como si fuera, y lo dije ahorita, como si fuera un Dios, no sé, regañón, un Dios que culpa, un Dios que señala, ¿verdad? Y evitamos como que verlo de lejos. Señor, si tengo alguna circunstancia, yo sé que tú me puedes ayudar, pero de resto te voy a ver de lejos porque no sé si me vayas a regañar o no, ¿verdad? Entonces vivimos siempre como con ese temor y no entendemos que nosotros podemos acercarnos libremente a ese trono de gracia, ¿verdad? Dice la palabra que nos podemos acercar y tenemos acceso libre, ¿verdad? Porque ese velo fue quitado y fue a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando dice en el verso 33, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Cuando la palabra aquí habla acerca de callar mi pecado, quiere decir que lo estoy ocultando. Estoy poniéndome tal vez caretas, o estoy viviendo una doble vida, o estoy haciendo ver que todo va bien, pero aquí en mis cuatro paredes es otra cosa, ¿verdad? Y dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo algo que le desagrada a papá, realmente sobre nosotros va a haber cierta incomodidad. Aún dice la palabra, en nuestro cuerpo se va a ver reflejado. En nuestra forma de actuar aún se va a ver reflejado. En nuestra mirada se va a ver reflejado, ¿verdad? Y luego dice el verso 4: porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, aquí el salmista habla que ciertamente hay un peso sobre él. Cuando él callaba, cuando él realmente no decidía tomar acciones sobre esa actitud que él estaba teniendo, ¿verdad? Y dice: mi vitalidad se desvanecía. Y es que ciertamente, como dice la palabra, el pecado que trae muerte, ¿verdad? Y aunque realmente nosotros no morimos físicamente, espiritualmente, ¿qué pasa con nosotros? Nos vamos desvaneciendo, apagando, ¿verdad? Nos vamos apagando hasta tal punto que nuestra mente empieza a declararnos y a decir: mira, tú no tienes componte, tú no tienes arreglo, la verdad es que ya Dios hizo contigo lo que tenía que hacer, ya de aquí no hay nada más, ¿verdad? Y empezamos cada día más a dar un paso para atrás. Un paso para atrás, ¿verdad? Alejarnos de la presencia de Dios, quien es el único que puede realmente perdonarnos, ¿verdad? Nadie más nos puede otorgar ese privilegio, así como dice la palabra, de ser perdonados, de ser limpiados, de ser renovados, ¿verdad? Pero sigue diciendo el verso 5, que ese versículo me gusta mucho porque dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Yo creo que en algún momento el salmista empezó a verse cansado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el peso de Dios estaba sobre él. Su cuerpo se consumía, de día y de noche se desvanecía, es decir, él no vivía en paz. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando realmente vivimos en un camino que a Dios no le agrada. Nunca vamos a poder estar satisfechos, nunca podemos experimentar la paz que dice la palabra, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Hasta que un día este señor, este salmista, dijo: ¿sabes qué? Hasta aquí. Voy a hacer un pare.
Y la actitud que tuvo este hombre, ¿verdad?, para con Dios fue de confesar su pecado. Dice, te manifesté mi pecado. Y yo les quiero leer ese versículo en otra versión. En una versión del lenguaje actual dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad, y me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Entonces fíjese que hubo una actitud o una manera, un paso que tuvo que dar David, ¿verdad?, para entender que toda esa paz que él anhelaba, o tal vez toda la frustración que había en su corazón y que no había satisfacción en su vida, él tenía que cambiarla y tomar una decisión. Entonces, esa decisión que él tomó, ¿cuál fue? Llegar delante de Dios y confesar su pecado, ¿verdad? A veces nosotros como cristianos solemos como que, bueno, entrar siempre a la presencia de Dios y de pronto decirle, bueno, Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, pero realmente no sabemos o no somos conscientes de que para llegar delante de la presencia de Dios, nosotros también tenemos que mirar cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Eso es como si usted fuera a la presencia de un rey y no estuviera, pues, acorde para recibir a ese rey, ¿verdad? Entonces usted no puede recibir a un rey en chancletas, ¿verdad?, despeinado, con la pijama con la que se acostó ayer, ¿verdad? Usted tiene que ir reluciente. Y de esa manera lo que anhela el Señor es que nosotros nos podamos poner en paz con Él, ¿verdad? Y dice que David tuvo que hacer algo para obtener ese perdón. Y ciertamente tú dices, bueno, sí, el Señor en la cruz del Calvario me perdonó, perfecto. Pero ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, si yo hago algo que le desagrada a papá? Yo tengo que realmente llegar a esa presencia de Dios y decirle, ¿sabes qué, papá? Me la embarré contigo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces como cristianos, como hijos de Dios, omitimos ese pequeño actuar, ¿verdad? Esa decisión de pedir perdón, porque pensamos que ya, bueno, ya en la cruz del Calvario fue saldada mi cuenta. Pero ¿y qué pasa con ese día a día? Tenemos siempre que reconocer. Esta mañana, ahorita en la alabanza estábamos diciendo, Señor, tú eres digno, yo me humillo delante de ti, yo reconozco que me tengo que inclinar a tu presencia, y eso no es más que reconocer que necesitamos de Él, ¿verdad? Y la actitud que tiene este hombre es realmente de reconocer. Cuando nosotros no reconocemos que tenemos una falencia, muy difícilmente vamos a salir de ella, ¿verdad? Es como cuando una persona que es alcohólica o que tiene un hábito muy repetitivo y dice, no, yo no lo soy, o sea, jamás va a salir de ahí porque considera que no tiene ese hábito. Entonces, así pasa ciertamente con los hijos de Dios. Pensamos que podemos llegar libremente delante de Él sin llegar y decirle, Señor, yo quiero que realmente tú escudriñes mi corazón a ver si hay algo que te desagrada, ¿verdad? Y llegamos como si no pasara nada. Y por eso hay una palabra en Isaías 1 del 16 al 18 que yo se las voy a leer acá. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mire que lo que dice esta palabra inicialmente es lavaos y limpiaos, ¿verdad? Porque es que el Señor vendrá por una iglesia que limpia, por una iglesia sin mancha, y nosotros somos parte de esa iglesia. Por eso cuando nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, tenemos que entender que debemos decirle, Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. Y mira lo que dice esta palabra, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, ¿verdad? Es como cuando yo voy a entrar delante de alguien a rendirle cuentas y me va a decir, bueno, ajá, cuéntame, ¿qué has hecho?
¿Cómo está tu vida? Sí, es a rendir cuentas, a ver cómo va todo. Cuando tú haces tu presupuesto o estás en saldo en rojo o estás a favor. Y eso es lo que realmente el Señor quiere que hagamos con Él, ¿verdad? No ocultarnos como hizo Adán y Eva, que se escondieron. Y sabe una cosa, a veces como hijos de Dios pasamos toda nuestra vida escondidos. Toda nuestra vida escondidos por temor a lo que el Señor quiere, o a lo que el Señor realmente pensamos nosotros que va a hacer en nosotros, ¿verdad? Tal vez acusarnos. Y quiero que me acompañe a Lucas 15, 17, 21, porque voy a retomar nuevamente el tema del hijo pródigo. Muchas veces hemos hablado aquí acerca de este tema, pero hay un punto en el que realmente este hijo pródigo, ¿verdad? Así como lo sabemos todos, luego de haber despilfarrado todo, porque tenía todo el derecho de haber recibido su herencia, después de haber despilfarrado todo lo que tenía, ¿verdad? Hubo realmente escasez en su vida y en su corazón. ¿Por qué? Porque desaprovechó y mal administró todo lo que el Señor le había dado. Y dice Lucas 15, 17 al 21. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y fíjese algo, él empieza hacer sus propias conclusiones en el lugar donde se encontraba, ¿verdad? Dice: ¿cuántos jornaleros? O sea, ni siquiera hijos, sino jornaleros que ayudan a mi papá están comiendo mejor que yo. ¿Cuántos jornaleros se levantaron hoy con desayunito rico, con un chocolate caliente o lo que a ustedes les apetezca pensar? Pero en realidad ese hombre estaba pasando física hambre. Y su corazón tal vez en su momento se llenó de buenos deleites aparentes para él, pero en realidad todo ese camino lo condujo ¿a qué? A muerte. Y él tuvo que hacer un par en su vida, así tal vez como lo hizo David, ¿verdad? Y dijo: oye, ¿cuántas personas que trabajan bajo la cobertura de papá hoy están teniendo una mejor calidad de vida que yo, siendo yo hija o hijo de él? Pero este hombre tuvo un cambio, ¿verdad? Y una actitud cuando empezó a darse cuenta que realmente necesitaba de su padre. Y dice: me levantaré e iré a mi padre. Y esa connotación implica algo, una decisión. Cuando él dice me levantaré e iré a mi padre, quiere decir que él dejó de estar allí cuidando cerdos, él dejó de estar allí en ese lugar y cogió ¿qué? El camino que tenía que coger, ¿verdad? Él volvió a los brazos de papá. Pero la decisión al final, ¿de quién fue? Del hijo pródigo. Y al final la decisión de quién puede ser, de nosotros, ¿verdad? Si yo tengo que tomar la decisión de volver al camino, ¿verdad? Tengo que hacerlo ¿para qué? Para obtener ese perdón de Dios. Entonces dice la palabra, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí hay una confesión que él hace. Él toma la decisión de ir, pero cuando está con el Padre, ¿qué le dice? He pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, que hubo una confesión de pecados, hubo una declaración de lo que realmente él entendió que en su momento, ¿verdad? Pensó que la decisión que había tomado era buena, pero cuando ya se ve enlodado y sufriendo y pues hasta físicamente sin comer, ¿verdad? Es ahí donde él se da cuenta que ha pecado contra su padre, ¿verdad? Porque aún la herencia a la cual él tenía derecho, él la mal administró. Es decir, cada uno de nosotros somos mayordomos de nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida ¿a quién le pertenece? A Dios. Nuestra vida es de Dios y nosotros somos mayordomos, es decir, nosotros administramos lo que tenemos.
Y si yo no estoy administrando bien mi vida, ¿verdad? Va a llegar un punto en que va a pasar lo mismo que con este hijo pródigo. Va a llegar un momento en que yo voy a dar unos pasos a un camino incorrecto, y cuando esté ya así al frente de una pared donde ya no pueda avanzar más, es ahí cuando yo tengo que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Me tengo que devolver, porque para allá no hay más camino, ¿verdad? Y es ahí cuando él empieza a reconocer y a decir, voy a volver a los brazos de papá. Voy a volver a ese lugar donde sé que encuentro esa confianza y esa cobertura que en otro lugar no lo voy a encontrar. ¿Verdad? Y dice, bueno, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él lo que hace en este momento es entender que aún en su condición de hijo, tal vez por lo que había cometido, él dijo, ya yo no merezco que él me llame hijo. Pero lo más hermoso que hace su padre, ¿verdad? Y eso es lo que tipifica lo que realmente el amor de Dios hace con nosotros, es que aunque nosotros pensemos que no merecemos ese amor de papá porque nos las hemos embarrado hasta el fondo, ¿verdad? Podemos entender que aunque nosotros pensamos que ya no somos hijos, Él nos dice, ¿sabes qué? Yo ahora te voy a tomar en mis brazos y te voy a dar lo que jamás te he dado. Y la autoridad que este padre le dio a su hijo fue de gran bendición, porque dice la palabra que le dio anillo, que le dio vestiduras nuevas y que le hizo una fiesta en su honor, ¿verdad? Y es para restituir lo que ese hombre había perdido, aún por sus propias decisiones. Pero aquí podemos ver que el amor del Padre es tan extensa que nosotros no podemos alcanzar a entenderla, porque aún en medio de nuestros errores, dice la palabra que Él cubre multitud de pecado. Él cubre multitud de pecado. Y he escuchado personas que dicen, no, es que yo me la he embarrado tanto con Dios. Ya Él no tendrá paciencia para mí, porque siempre vamos y caemos sobre el mismo hueco una y otra vez, ¿verdad? Y nos hacemos siempre como que, bueno, ya no tenemos como esa facilidad de entrar dentro de la presencia de Dios, y lo que hacemos es ausentarnos. Y cuando queremos ver, ay, ya esa persona dejó de venir a la iglesia, ya no se congrega, ya es apática a las cosas de Dios, porque tal vez ha colocado su corazón y su mirada a los deleites del mundo, a las cosas realmente que ahora captan y ocupan el primer lugar. Pero aún en medio de eso, el Señor está guardando su vida. A mí me llama la atención en esta parábola del hijo pródigo, es que ese padre siempre había estado como allí, como a las afueras de casa, ¿verdad? Esperando a ver si desde lejos veía a su hijo venir. Y eso es lo que hace papá. Eso es lo que hace nuestro Padre. Aun cuando nosotros tomemos una decisión, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí esperándonos. Ese es el amor, esa es la misericordia que el Señor tiene con cada uno de nosotros, y que a veces nosotros no podemos entenderlo, porque decimos, bueno, yo soy autónomo, yo soy autónoma, tengo los recursos para hacer, para deshacer, para viajar, para volver, para venir, pero no tomamos en cuenta la decisión o lo que piensa el Señor. En esta semana yo le preguntaba a alguien que me dijo, voy a tomar una decisión bastante compleja, porque cambiaría mi estilo de vida, cambiaría muchas cosas de lo que ya he venido habituando a hacer. Y yo le decía, bueno, porque esa persona me decía, bueno, voy a preguntarle a tal persona a ver qué piensa, voy a preguntarle a tal otra. Y yo le decía, ¿y te has tomado el tiempo realmente para llegar a la presencia de Dios, para orar y decirle, Señor, mira, yo tengo este plan, ¿qué te parece? ¿Verdad? Y a veces nosotros con el día a día, con el afán, descuidamos esa presencia, descuidamos lo importante para nosotros, que es el llegar delante de la presencia de Dios y poderle decir, Señor, tengo estos planes, ¿qué te parecen a ti? No quiero moverme no quiero mover un pie sin que no sea tu voluntad,
¿verdad? Porque sabemos que cada paso que demos vamos a estar confiados que aun cuando veamos cosas que no nos guste, sabemos que allí está el Señor apoyándonos, dándonos la cobertura, ¿verdad? Pero en ocasiones nosotros que nos creemos autónomos, libres, independientes, ¿verdad? Decimos, bueno, esto puede ser lógico pensar que este debe ser el camino, pero en realidad dice la palabra en Proverbios que hay caminos que para el hombre le parecen bien, pero al final es camino ¿de qué? De muerte, de perdición. Entonces, cuán importante es para nosotros tomar decisiones en el Señor. Amén. Y aquí voy a tomar dos ejemplos de dos personajes de la palabra de la Biblia acerca de las acciones, ¿verdad? Que tuvieron estas dos personas, tal vez opuestas un poco. Y quiero que me acompañe a Lucas 22, 61, 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Mire que es un fragmento de la historia que ya de pronto muchos saben, ¿verdad? Acerca de la vida de Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús, estaba hombro a hombro, por decirlo de alguna manera, con él, ¿verdad? Comía con él, pasaba mucho tiempo juntos, y en muchas ocasiones se le vio, en la escritura dice, ¿no? Que él decía que iba a estar con Jesús siempre, pero aquí hay un hecho como que sale un poco de lo que él en su mente había predestinado decir, pero en realidad el Señor le había dicho: ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces. Y cuando eso ocurre, tal vez Pedro no estaba en sus planes hacerlo, pero tal vez se llenó de temor, tal vez se llenó de muchas cosas que cambiaron su circunstancia, ¿verdad? Y cuando él escucha, ¿verdad?, que el gallo ha cantado y que realmente le negó 3 veces, dice la palabra que él lloró amargamente. Y la pregunta es, ¿por qué realmente Pedro lloró? ¿Por qué realmente su corazón se entristeció? Y fue básicamente porque realmente él le había dicho al Señor Jesús que iba a estar con él siempre, que él nunca le iba a negar, que nunca se iba a apartar de él. Pero cuando pasan todas estas cosas y él se da cuenta que su actitud fue contraria a lo que él había pensado, realmente en su corazón hubo frustración. Es como cuando usted empieza a planear y a decir cosas: de aquí a unos tantos años voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, y empezamos a tal vez planear nuestras cosas con personas, ¿verdad? Y llega un momento en que se cumple ese tiempo y tú dices: wow, nada de esto se ha cumplido. Y tú te sientes como frustrado, frustrada, porque realmente tus intenciones no se materializaron, sino que se hizo completamente lo contrario. Y precisamente la actitud de Pedro en este momento era el de llorar amargamente, porque realmente hizo algo que no estaba dentro de sus planes, ¿verdad? Y realmente esto conlleva a que él se sentía como si, y en realidad fue así, ¿no? Traicionó realmente la confianza de Jesús. Aunque realmente tal vez no se volvieron a ver más, porque ya después lo llevaron pues ya a la crucifixión. Pero en realidad la actitud de Pedro fue de llorar amargamente. Sin embargo, después, cuando Jesús se encuentra con Pedro, le empieza a preguntar tantas veces como él lo negó, que si le amaba, ¿verdad? Y él le repetía: claro que te amo, claro que te amo. Y era como restituyendo todo lo que él había hecho en contra de su amado maestro, ¿verdad? Y eso es lo que realmente el Señor siempre tiende a buscar en nosotros. Si en algún momento nos las embarramos, el Señor siempre va a estar presto a buscarnos para restituirnos, para que
ese rompimiento o ese quebrantamiento en algún momento cese y pueda volver a tener esa comunión con Él. Y precisamente cuando el Señor le pregunta, te amo tantas veces como lo negó, era precisamente para eso, para decirle, esa relación contigo aún sigue, aún continúa, no se ha quebrantado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con nosotros cuando algo pasa con alguna persona? Cuando quebrantamos esa relación, nos alejamos. Nos alejamos, dejamos de hablarnos. Tú dices, ay, yo no sé por qué de un momento a otro como que las cosas se enfriaron, ya no hablamos como antes. Y entonces tú empiezas como a pensar, bueno, algo tuvo que haber pasado que quebrantó esa relación. Llámese la relación con Dios, la relación con tu pareja, relación inclusive entre amigos, entre hermanos, ¿verdad? Pero la actitud que tiene Dios siempre, ¿cuál es? La de buscarnos. La de buscarnos, la de estar allí pendiente, así como el padre del hijo pródigo estaba allí a las afueras de su puerta esperando a ver si llegaba su hijo, ¿verdad? Esa es la actitud de nuestro Padre, porque Él perdona. Porque Él no es como nosotros que hoy estamos de malas pulgas, como uno dice popularmente, y dice, no, hoy que no me hable nadie, hoy no voy a recibir llamadas, hoy no. No, Él siempre va a estar dispuesto para ti y para mí, ¿verdad? Y también está el caso de Zaqueo. Yo quiero que miremos Lucas 19 del 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este versículo de Zaqueo me gusta mucho porque realmente Zaqueo estaba muy interesado en conocer quién era ese tal Jesús, porque para él era una persona que de lejos le conocía, de lejos sabía lo que él había hecho, pero no tenía una relación cercana a Jesús. Por eso su inquietud era la de llegar a tener de pronto un encuentro con Jesús, ¿verdad? De verlo cara a cara y de saber un poco más de Él, ¿verdad? Y cuando Él tiene ese encuentro con Jesús, Él empieza a sentir que su corazón ha hecho cosas desagradables a tal punto que Él dice, ¿sabes qué? Yo he sido un mal recaudador de impuestos y yo me he robado el dinero, y por eso ahora yo voy a devolver no solamente lo que es justo, sino 4 veces más. Mire el poder de arrepentimiento y de convencimiento que Jesús colocó en la vida de Zaqueo al tener un encuentro directo con Él. Y a mí me impacta mucho este pasaje, porque realmente este hombre no era conocedor de la palabra, o sea, él no era judío, ¿verdad? Y realmente cuando él empieza a tener esa, ¿cómo decirlo? Como ese roce, ese vínculo con Jesús, él empieza a decir esto, he aquí, Señor, o sea, ya le dice Señor, porque ya le reconoce como su Señor. Y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ay, ay, ay. Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y mire, o sea, esto sale de un corazón agradecido, un corazón que se ha quebrantado, que se ha humillado, ¿verdad? Que ha reconocido que ha pecado delante de Dios y que tiene que restituir, ¿verdad? Que tiene que restituir. Y dice, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces dice Jesús que, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, declarando que en Zaqueo realmente ha venido esa convicción de vida, entendiendo que Jesús cuando viene a traer salvación a nuestro corazón. Amén. Amén. Y bueno, quiero que me acompañen a 3 salmos, porque vamos a hablar acerca de escudriñar nuestro corazón.
de entender que a veces en nuestro corazón nosotros nos cuesta un poco mirar hacia adentro, ¿verdad? Somos más fáciles de mirar la viga que está, la paja que está en el ojo del otro, pero no vemos la viga que está en el nuestro. Entonces, lo que el Señor quiere es que no tanto miremos hacia afuera, sino que miremos cómo está nuestro corazón. Y para eso yo quiero que me acompañen a Salmos 4, verso 4. Dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, dice aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada noche, por decirlo de alguna manera, es decir, constantemente usted tiene que escudriñar su corazón. Cada noche usted tiene, periódicamente usted tiene que revisar cómo está su corazón, ¿verdad? Tiene que hacer ese chequeo casi que diario. Yo diría que diario. Dice: meditad en vuestro corazón, ¿verdad? Porque realmente en nuestro corazón es donde se anidan las cosas. De nuestro corazón sale lo que realmente desagrada, ¿verdad? Ahora miremos el Salmo 38, 18. Dice: confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Y usted dice: oye, pero ¿por qué me tengo que poner triste? ¿Por qué me tengo que contristar? ¿Eso por qué? Pero realmente cuando usted, así como Pedro dice que lloró amargamente porque sintió que le falló al Señor, cuando usted realmente se contrista es porque ha entendido que lo que ha hecho le ha dolido a las personas que usted le ha hecho daño y también a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que la palabra habla de eso, de contristar, de ponerse triste. Y ahora miremos Salmo 119, 59. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Entonces fíjese que aquí habla de considerar, o sea, de pararse en un punto y decir: a mí me parece que debo volver. A mí me parece que tengo que tomar una decisión, así como la tomó el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces fíjense que la palabra reitera mucho este tema de escudriñar nuestro corazón, de evaluarnos a nosotros mismos. Porque generalmente lo que hacemos siempre es que juzgar a los demás, pero no estamos viendo lo que realmente nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y quiero también compartir con ustedes lo que dice 2 Corintios 7 del 10 al 11. Listo, dice: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hablamos en el Salmo 38, hablábamos de contristar, ¿verdad? Y dice que aquí hay una tristeza según Dios. Es decir, que cuando nosotros realmente estamos haciendo lo malo delante de Él y nosotros lo reconocemos y lo confesamos, en nosotros realmente hay tristeza. ¿Por qué? Porque le estamos fallando. Y dice la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Y realmente el arrepentimiento implica algo muy importante, y es que cuando usted se arrepiente de algo, no vuelve atrás. Cuando usted dice hasta aquí, es hasta ahí, o sea, ya no vuelve a repetir lo mismo. Porque el arrepentimiento en realidad es dar, así como decíamos ahorita, nos encontramos contra la pared y ya yo no voy a volver ahí, porque ya yo sé que de ahí ya no voy a encontrar nada. Y por eso yo tengo que tomar otra vía distinta, la vía que me conduce a nuestro Dios. Y cuando realmente nosotros, y esto lo mencionamos mucho en las casas de gloria, cuando hablamos del arrepentimiento, decimos que el arrepentimiento es muy diferente al remordimiento, ¿verdad? Porque el remordimiento es ¿qué? Temporal. Dice: ay, qué embarrada, ¿verdad? Le hice daño a esta persona. Pero el día siguiente, ni perezoso ni cojo, y vuelves a hacer y haces lo mismo. Entonces eso es remordimiento. En algún momento sí te da como ahí cosita, como a veces decimos: ay, es que me dio como cosita verla así, no sé qué, y ya, y al día siguiente o a los 2 meses volvemos y hacemos lo mismo. Pero cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, y por eso la palabra habla de un arrepentimiento de salvación, es que en algún momento hacemos algo y sabemos que a Dios le desagrada, y lo que hago yo es confesar lo que he hecho
pero me sacudo mis pies y sigo para adelante sin volver a lo que volví antes. ¿Verdad? Usted, ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que el hijo pródigo volvió a hacer lo mismo? La palabra no lo dice, pero yo creería que con todo lo que aprendió, ni de fundas, ¿verdad? Como decimos aquí, ni de fundas. ¿Por qué? Porque realmente entendió que ese no era el camino. Y por eso la palabra habla de un arrepentimiento de salvación. Y a mí me agrada mucho esto porque a veces pensamos que cuando llegamos a los caminos de Cristo, la tristeza se acaba, ¿verdad? Pero en realidad cuando nosotros llegamos y dice la palabra que esa tristeza según Dios, realmente no es esa tristeza que el mundo nos da. Porque la tristeza que el mundo genera es una tristeza de muerte, es una tristeza que te condena, es una tristeza que te cautiva, que te encarcela. Pero realmente la tristeza de la que habla el Señor cuando nosotros nos arrepentimos es porque realmente nos ha dolido lo que hemos hecho y decidimos rectificar nuestro camino y seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces realmente cuando nosotros experimentamos esto, no queremos dar a entender que somos perfectos, ¿verdad? Porque somos hombres, somos mujeres, tenemos una naturaleza pecaminosa heredada por Adán y Eva, ¿verdad? Pero en realidad cuando nosotros caminamos según Dios, aun cuando volvamos a desfallecer y a embarrárnosla con Dios, podemos tener la suficiente libertad de poder llegar delante de Él sin tapujos. Porque ¿qué pasa? Que, y como lo he venido diciendo, lo que hacemos es escondernos, ¿verdad? Poner una cortina de humo y bueno, Señor, vengo aquí rapidito a que me ayudes y después de ese tema hablamos otro día y pasan los meses hasta que el Señor tiene que propiciar un tiempo para confrontar tu vida, para confrontarte y decir, epa, hace 2 meses estabas conmigo que hablabas y realmente... O sea, Él es el que ha tenido que en cierta manera buscarte, ¿verdad? Para que llegues delante de Él y puedas entender que realmente no te quiere condenar. Porque un padre no condena, ¿verdad? Si tal vez tu experiencia con tu padre terrenal fue la de que siempre te regañaban, nunca pudiste tener un diálogo perfecto con tu padre, sino que todo era regaño, todo era, digamos, difícil de manejar, ¿verdad? Pero sabemos que con Dios no es así. Sabemos que con Dios podemos acercarnos libremente a ese trono y poderle decir, Señor, ¿sabes qué? Estoy débil en esta área, me preocupa esta situación. Cuando yo hago esto siempre tengo una actitud que sé que no te agrada, ¿verdad? Y lo más hermoso es poder realmente llegar a esa presencia de papá. Entonces la palabra me dice si confesamos. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana.